Hola a todos, es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este espacio. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica por haberme invitado a este espacio tan importante. Yo soy el doctor Javier Cifuentes Quinn, soy oncólogo radioterapeuta egresado del programa de la Universidad Javeriana con el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente soy el jefe de la unidad de radioterapia oncológica del Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga, en Colombia. El día de hoy voy a presentar dos abstracts bastante importantes e interesantes. El primero para hablar de un tema que cada día va tomando más relevancia en el medio de la oncología, que es la utilización de la inmunoterapia para el tratamiento, aquí específicamente de tumores de cabeza y cuello. Y otro que me pareció bastante bueno para pensar o repensar en cambiar un poco la práctica que hacemos en la definición de los volúmenes para tumores de piel, de una experiencia tomada de los márgenes que se hacen para cirugía de Mohs. Entremos en materia. El primer abstract es titulado el nivolumab y el ipilimumab combinado con radioterapia definitiva para pacientes con carcinomas avanzados de cabeza y cuello, con un análisis de la toxicidad en el campo de irradiación en un estudio fase 1. Como todos sabemos, los tumores de cabeza y cuello representan un problema de salud pública y el estándar de tratamiento es el cisplatino asociado a radioterapia externa, que hasta ahora es el tratamiento estándar y el que ha presentado las mejores tasas de control de la enfermedad, con una supervivencia global de 50% a 5 años después del diagnóstico y con unas tasas de recurrencia a 3 años del 50%. La inmunoterapia que se incluyó en este estudio a evaluar es el nivolumab, que recibió su aprobación en el 2016 para los pacientes con cáncer recurrente o metastásico de cabeza y cuello. Ha demostrado un perfil de seguridad bastante bueno comparado con el cisplatino, pero todavía el rol del tratamiento de inmunoterapia con radiación como primera línea terapéutica está por estudiar, y el ipilimumab es un anticuerpo monoclonal también, anti-CTLA4, que de acuerdo a los autores parece que pudiera potenciar la respuesta inmune de los pacientes que han recibido nivolumab. Hipótesis y objetivos del estudio. La hipótesis es que el tratamiento concurrente de radioterapia con inmunoterapia es seguro para el tratamiento de los pacientes diagnosticados con tumores de cabeza y cuello. El objetivo principal es investigar la seguridad del tratamiento y como objetivos secundarios evaluar la progresión libre de enfermedad a 1 año y la supervivencia global. Los criterios de inclusión: pacientes diagnosticados con tumores de cabeza y cuello, de cavidad oral, hipofaringe, laringe, podrían tener enfermedad P16 negativa y la orofaringe P16 positivo, pero para este grupo de pacientes deberían ser pacientes con enfermedad localmente avanzada, T4, T4B, con enfermedad ganglionar importante. No se incluyeron pacientes con enfermedad en nasofaringe. Y respecto a los criterios del paciente, pues pacientes con un adecuado estado funcional, que fueran elegibles para recibir cisplatino, que no tuvieran asociadas enfermedades infecciosas, que no tuvieran historia de enfermedad autoinmune y que no tuvieran otra enfermedad oncológica asociada. El esquema de tratamiento: un esquema muy sencillo, un esquema en el cual se utilizó la inmunoterapia durante 2 semanas, posteriormente concomitancia con la radioterapia y finalmente una consolidación con inmunoterapia para un tiempo total de 7 meses. El ipilimumab se utilizó a una dosis de 1 miligramo por kilogramo cada 6 semanas para un total de 6 dosis y el nivolumab de 3 miligramos por kilogramo cada 2 semanas para un total de 17 dosis. Y el tratamiento de radioterapia, el estándar era BIMAT o IMRT con una dosis de 70 grays en el tumor primario en fracciones de 2 grays día.
Los datos demográficos de los pacientes: se incluyeron 24 pacientes entre julio del 2017 y julio del 2019 para una mediana de seguimiento de 19.9 meses. Fíjense que la gran mayoría de los pacientes tenían la enfermedad diagnosticada en la orofaringe, muchos de ellos con enfermedad P16 positiva, y como les había mencionado al comienzo, con enfermedad localmente avanzada, 23 de ellos, enfermedad estadio 4A y enfermedad 4B, uno de los pacientes. La toxicidad reportada en el tratamiento, durante el tratamiento, fue la que en general estamos todos habituados a ver. La gran mayoría de los pacientes desarrollaron dermatitis, desarrollaron mucositis, desarrollaron disfagia, desarrollaron serostomía. Otras toxicidades menos frecuentes como el trismus o la esofagitis o el dolor craneofacial fue menos frecuente. Y respecto a la toxicidad inmune, la gran mayoría de los pacientes que la desarrollaron fue la dermatitis y la pruritis, que son toxicidades asociadas a la toxicidad en piel, y menos frecuente otras toxicidades como la colitis, hiperglicemia y hipotiroidismo lo desarrollaron. La toxicidad después del tratamiento de irradiación, es decir, la toxicidad subaguda, lo que presentaron principalmente estos pacientes fueron úlceras dentro del campo de irradiación, 29% de los pacientes. Y dentro de esos 29% de los pacientes, es decir, los 7 pacientes que lo presentaron, 5 lo presentaron en el sitio primario del tumor. El tiempo promedio en que se identificó la toxicidad, la úlcera, fue de 91 días, y los pacientes fueron tratados con oxígeno hiperbárico. A otros pacientes tuvieron que ir a embolización, otros tuvieron que hacer debridamiento quirúrgico. Otro paciente que no fue tratado terminó en una ruptura carotidia y fue la única fatalidad que se presentó durante el estudio. La toxicidad después de la radiación, también la osteonecrosis, se presentó en 2 pacientes en las zonas de extracción dentaria que se hicieron antes del tratamiento, y otros pacientes desarrollaron una inflamación persistente, como podemos ver aquí en la diapositiva, un ejemplo de un paciente de 66 años con una enfermedad de 3N2 que desarrolló un edema supraglótico y glótico que tienen su tiempito para resolver. Incluso uno de los pacientes nunca mejoró y demoró 405 días en presentar mejoría. Esta parte es lo que es bien interesante del estudio, es, bueno, cómo en un estudio que es un fase 1, cómo voy a comparar con un grupo control. Entonces, lo que hicieron los autores es hacer una búsqueda en una base de datos, buscando como criterios de búsqueda casos de tumores de cabeza y cuello tratados a una dosis total de 70 grays dentro del mismo tiempo que ellos trataron a estos pacientes. Entre julio del 2017 y julio del 2019 identificaron 74 pacientes y 22 pacientes fueron usados para el análisis final. 52 pacientes fueron descartados por las razones que están aquí expuestas. En general, la comparación de ambos grupos de pacientes, los del estudio contra el grupo de control, pues fueron bastante simétricos. En ambos grupos, fíjense que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad diagnosticada en orofaringe, con P16 positivo, y además con pacientes con enfermedad localmente avanzada. La adherencia al tratamiento, y aquí es donde empezamos a mostrar las diferencias entre uno y otro. Los pacientes que fueron llevados a inmunoterapia tuvieron una muchísimo mejor adherencia comparada con el grupo control. El 100% de los pacientes en el grupo de inmunoterapia completó el tratamiento, y en el grupo control el 91% completaron el tratamiento. Las necesidades de suspensión también fue bastante menor en el grupo de inmunoterapia. No requirieron suspensiones por más de 2 días, ni 3 ni 5 días, ninguno la requirió, comparada con el grupo control, que sí requirieron
suspensiones de 2, 3, en uno de los pacientes hasta 5 días. Completar los ciclos de quimioterapia también es un reto en el grupo control, como habíamos dicho. La toxicidad asociada de la radioterapia con cisplatino es un tema importante a evaluar, y fíjense que únicamente el 59% de los pacientes completaron los 6 ciclos, 5 ciclos los completaron 4 de los 22 pacientes y 4 ciclos 5 de los 22 pacientes. Y uno de los temas que evaluaron es la toxicidad dentro del campo de irradiación. Aquí es donde hay unas diferencias importantes entre el grupo del estudio y el estudio de control. Fíjense que 7 de los 24 pacientes, el 29% de los pacientes que fueron llevados a inmunoterapia desarrollaron toxicidad en el campo de irradiación, comparado con solamente el 9% de los pacientes que fueron llevados a cisplatino. Y dentro del sitio primario del tumor, 5 de esos pacientes desarrollaron la úlcera, que fue las diapositivas que les demostré anteriormente, y solamente 1 de los pacientes en el grupo de control desarrolló la úlcera en el sitio primario del tratamiento. El tiempo promedio en presentar esta complicación fue similar en ambos grupos, de más o menos 90 días, y el número de pacientes que se curaron después de un año del tratamiento, pues el 71% en el grupo del estudio y el 50% en el grupo de control. Y esto es bien importante, aunque fíjense que la toxicidad fue mayor que en el grupo de control, pero el tiempo para medio en que sanó esa toxicidad fue de 106 días para el grupo del estudio, comparativamente con 203 días para el grupo de control, es decir, el doble. Y respecto a la astorradionecrosis, 2 de los pacientes la desarrollaron, el 8%, y 2 de los pacientes, el 9% en el grupo de control, y se produjo una mejoría del cuadro en uno de los pacientes un año después del tratamiento, igualmente que en el grupo de control. La necesidad de utilizar sonda de gastrostomía. Fíjense que aquí también hay un desenlace bastante diferente, y en el grupo de inmunoterapia, comparativamente, es menor la necesidad de la utilización de la sonda de gastrostomía cuando se hizo el tratamiento combinado con inmunoterapia. En general, el tiempo medio para removerla fue similar en ambos grupos. La duración de la utilización de la gastrostomía también fue similar en ambos grupos, y la persistencia, la necesidad de mantenerla durante 6 meses a un año, pues también fue similar en ambos grupos. Pero lo interesante, como les digo nuevamente, es que el porcentaje de necesidad de utilización de la sonda de gastrostomía sí es menor en el grupo de inmunoterapia comparativamente con el grupo de cisplatino. Y respecto a los desenlaces en términos de control de la enfermedad, tenemos que el control local del grupo de inmunoterapia pues fue muy bueno. No hubo recaídas locales en el grupo de inmunoterapia, hubo progresión a distancia de 2 pacientes con una supervivencia a un año del 86%. Y en el grupo de cisplatino, 5 pacientes de los 22 tuvieron una recaída local con una recaída a distancia, con un año de supervivencia libre de recaída del 81.8%. Las muertes, como lo había mencionado antes, en el grupo de inmunoterapia, uno de los pacientes falleció a causa de una ruptura carotidia causada por la complicación de la úlcera que tuvo, una supervivencia global del 95%, y en el grupo de cisplatino, 3 muertes, es decir, un 14% de los pacientes murieron con una supervivencia global del 86%. ¿Qué concluyen los autores del estudio? Definitivamente el tratamiento combinado de radioterapia con inmunoterapia comparativamente con el grupo de cisplatino ofrece un excelente control locorregional de la enfermedad sin recaídas identificadas durante el tiempo del tratamiento, y además de eso, muy importante, es que se disminuyó la necesidad de utilizar la sonda de gastrostomía. Sin embargo, en el grupo de pacientes que fueron llevados a inmunoterapia se vio una incidencia mayor de complicaciones de úlceras en el sitio de radioterapia,
y ellos recomiendan pues que los pacientes deben ser seguidos de forma muy exhaustiva durante los primeros meses después del tratamiento para estar pendiente de estos pacientes y llevarlos a tratamientos y que no conlleven a complicaciones fatales como la que fue reportada en este estudio. Creen ellos que la combinación de inmunoterapia con radioterapia externa es un tratamiento bastante prometedor y que por supuesto requerirá de estudios adicionales y futuros con un número más grande de pacientes y probablemente pues, en un estudio fase 3 comparativamente con el estándar de tratamiento que es el cisplatino para poder dilucidar realmente cuál es el impacto de la utilización de la inmunoterapia con radioterapia. Mis conclusiones personales es que el estudio es bastante interesante en mostrar que la alternativa de la inmunoterapia versus el cisplatino pareciera, por lo menos en este grupo de pacientes, que el tratamiento es un poco mejor tolerado en términos de la toxicidad aguda y la toxicidad subaguda después del tratamiento, con precaución, como los autores lo mencionan, en las úlceras que se presentan en los sitios en el campo de irradiación. Y aquí lo que había que preguntarse es en nuestro medio cómo lo podríamos utilizar teniendo en cuenta que el tratamiento con cisplatino es un tratamiento bastante económico comparado con el tratamiento con inmunoterapia. Creería yo que habría que hacer unos adecuados estudios de costo-beneficio para poderlo introducir como una terapia habitual en nuestro medio. Creo que hasta ahora el estándar del manejo con cisplatino sigue siendo la piedra angular del tratamiento para los tumores escamocelulares localmente avanzados de cabeza y cuello, pero sí que queda la puerta abierta para mirar más adelante con estudios más completos, saber realmente si la inmunoterapia en concomitancia con la radiación puede ser el estándar de manejo, puede ser superior al estándar que es el cisplatino. Creo que por ahora es una alternativa abierta para aquellos pacientes que tengan contraindicación de utilización de cisplatino. Es una alternativa que podemos utilizar en este grupo de pacientes. Muchas gracias. Bueno, continuando con el módulo de cabeza y cuello, como yo les había anticipado, quiero presentarles este abstract que es bastante interesante y que nos puede ayudar a redefinir de alguna manera nuestra práctica en la definición de los targets o de los CTVs cuando vamos a hacer tratamiento de tumores de piel de tipo no melanoma. Este estudio que es definiendo el cubrimiento de radioterapia para cánceres de piel de tipo no melanoma utilizando los márgenes de la cirugía micrográfica de Mohs. Todos sabemos que los tumores de piel representan una patología bastante importante con una incidencia bastante alta en el mundo. Es el tumor que más se diagnostica en el mundo, con una incidencia calculada en Estados Unidos para el 2012 de 5.4 millones de pacientes. Y el gold estándar de manejo es la resección quirúrgica, ya sea la resección local amplia o la cirugía micrográfica de Mohs, con unas tasas de control de la enfermedad cercanas al 100%. La cirugía micrográfica de Mohs, lo que hacen cuando se realiza es hacer la resección de la lesión tumoral y se van evaluando los bordes en tiempo real, o algunos lo hacen en tiempo diferido por medio de microscopio con patología, y el patólogo va reportando hacia qué direcciones va quedando enfermedad residual y se van ampliando los cortes, como podemos ver aquí en la diapositiva. En este caso se hace un corte inicial, vemos que quedan márgenes en estas zonas, entonces se hace la ampliación, nuevamente se quedan márgenes en esta zona, y así sucesivamente hasta que obtenemos una resección completa de márgenes libres. Se dice que con esta aproximación terapéutica, como ya lo mencioné, las tasas de control de la enfermedad son bastante buenas, cercanas al 100%, y otra de las alternativas terapéuticas es la radiación, que para tumores vasocelulares representa una tasa de control cercana al 96% a 5 años, y para escamocelulares cercana al 93%. Los márgenes que usualmente hemos definido para estos tumores, para los pequeños en general de 1 centímetro, tanto para escamocelulares y vasocelulares, y para mayores de 2 centímetros en un rango
de 1,5 centímetros aproximadamente. Entonces, los objetivos que se trazaron los autores de este estudio y el por qué realizaron este estudio es porque identificaron que en un pequeño porcentaje de los pacientes los márgenes al final, después de la resección de la cirugía micrográfica de Mohs, muchos de esos pacientes terminaban con unos defectos quirúrgicos incluso muy grandes, con unos márgenes bastante importantes, hasta que se lograba tener completamente resecada la lesión con márgenes negativos. Entonces, estos hallazgos de la cirugía micrográfica de Mohs podrían ayudar a definir los CTVs en radioterapia para definir el área más adecuadamente irradiar y que pues tengamos un cubrimiento completo de la enfermedad. El objetivo principal es determinar las recomendaciones de los CTVs derivada de los hallazgos de la cirugía micrográfica de Mohs. Y uno de los objetivos a largo plazo es identificar las variables que podrían ayudarnos a definir cuáles son los pacientes que probablemente se van a beneficiar más de un tratamiento de radioterapia en vez de un tratamiento quirúrgico. Entonces, se hizo una revisión retrospectiva en la cual se incluyeron, se hizo una evaluación inicialmente de 1.100 pacientes, pero aleatoriamente se escogieron únicamente 350 pacientes para un total de 735 lesiones tumorales y pues se tuvieron en cuenta los récords de las cirugías micrográficas de Mohs y los márgenes quirúrgicos. Y se tuvieron en cuenta otras variables como el tamaño de las lesiones, el género de los pacientes, si las lesiones estaban localizadas en zonas definidas de alto riesgo, en el caso de la cara, la zona M, H o L. Y se tuvieron en cuenta otras variables como el estado inmunosupresor del paciente o presencia de tumores de piel previamente. Los resultados, entonces, finalmente fueron 350 pacientes que se evaluaron, de ellos fueron 115 mujeres y 235 hombres, y el promedio de edad estábamos en general para los vasocelulares y escamocelulares en un rango de 72, 73 años, más o menos 10 años cada uno, y de esos, la mitad de los pacientes, más o menos de las lesiones, perdón, de las 735 lesiones, la mitad aproximadamente representaban carcinomas escamocelulares y la otra mitad vasocelulares. Respecto a las áreas de la cara donde se identificaron, la mayoría de esos en la zona H, seguida de la zona M y seguida de la zona L, y los tamaños de las lesiones tumorales antes y después de la cirugía micrográfica. Entonces, en general para los escamocelulares, 1.3 centímetros, más o menos 0.7 centímetros, y después de la cirugía, miren cómo es interesante, pues el promedio se amplía a 2 centímetros, es decir, teniendo ya la información de la enfermedad microscópica más o menos 1 centímetro. Y para los vasocelulares serán un poco más pequeños, más o menos un rango de 1 centímetro, más o menos 0.5, y después de la cirugía, el tamaño de la enfermedad se ampliaba a 1.8 centímetros, más o menos 0.8. Y la diferencia en los márgenes entre lo que se había definido prequirúrgico y postquirúrgico para los escamocelulares de 0.84 más o menos 0.72 y para los vasocelulares 0.90 más o menos 0.62. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos definieron el GTV, definido pues como la enfermedad tumoral gruesa visible, y se definió el CTV dependiendo del eje más grande reportado cuando se reporta enfermedad negativa en la cirugía micrográfica de Mohs y con un incremento de 0.5 centímetros. Y aquí en esta tabla pues vemos lo que es bastante interesante, es que para estos tumores, cuando nosotros definimos un CTV basados en los márgenes que se tuvieron en cuenta para la cirugía micrográfica de Mohs, vemos que un margen estrecho de 0.5 centímetros pues nos deja un cubrimiento apenas del 36% en promedio, y
si hacemos un margen de 1 centímetro, que es lo que habíamos hablado inicialmente, que es la recomendación para los vasos celulares, pues fíjense que el cubrimiento es apenas del 68% y para los escamos del 75%. Si tenemos un margen de 1.5, pues se incrementa un poco más ya por encima del 85%. Y aquí pues tengo resaltado esta parte que un margen de 2 centímetros en general alcanzaría un cubrimiento de al menos el 95% de la lesión. Para alcanzar unas cifras cercanas al 0%, tendríamos que incrementar el margen a 2.5 y 3 centímetros. Respecto a las variables otras que se tuvieron en cuenta, realmente de riesgo para recaída, lo que es significante fue la edad, con una P menor de 0.001, y el tamaño de la lesión, igualmente estadísticamente significativa. No fueron significantes el estado inmunosuprimido de los pacientes o que tuvieran historia previa de cánceres o el género o el riesgo definido por las guías del NCCN, es decir, el TNM, y la localización en la zona HM-OL. ¿Qué limitaciones describen los autores? Es que el 96% de los casos fueron evaluados solamente por 2 cirujanos bien entrenados. Los casos no fueron estratificados por el número de estadios requeridos para obtener márgenes negativos, y la dirección de donde estaban definidos esos márgenes que fueron reportados en la cirugía de Mohs no fueron caracterizados, y el tiempo en que la lesión se hizo clínicamente aparente después de la cirugía no fue calculado. Dicen ellos que para el futuro lo que quisieran es hacer una actualización de los datos con aproximadamente 1.700 pacientes y identificar en estos pacientes marcadores histológicos en las biopsias para identificar esos pacientes con tumores grandes pre y postquirúrgicos que nos puedan ayudar a evaluar esas discrepancias, identificar las lesiones que probablemente puedan ser mejor abordadas con radioterapia. Eso debido a que si clínicamente en la biopsia podemos identificar estas variables, pues si sabemos que es una enfermedad que probablemente va a necesitar unos márgenes muy grandes, es decir, que cosméticamente vamos a dejar un defecto muy grande, muy probablemente estos pacientes se van a beneficiar mejor de un tratamiento de radioterapia que de un tratamiento quirúrgico. Entonces, en conclusión, dicen los autores, es que la extensión microscópica de la enfermedad cuando vamos a abordar el paciente con un tratamiento de radioterapia definitiva no es conocido y es muy difícil determinarlo. Y normalmente, pues, para estos pacientes, el tamaño de la lesión preoperatoria versus la lesión preoperatoria de los 735 casos que se evaluaron, revelaron una variabilidad muy extensa y con una enfermedad microscópica subclínica que fue muy variable en las diferentes personas. Dicen ellos que los CTVs, para poder cubrir por lo menos el 95% de la lesión, está en un rango de 2 a 3 centímetros para alguno de esos pacientes, y que otras variables, como ya lo habíamos discutido, como el género, el estado de inmunidad o el riesgo definido por el TNM, no fueron, digamos, variables importantes de riesgo de recurrencia de estos pacientes. Entonces, los datos obtenidos de la cirugía micrográfica de Mohs nos puede ayudar a determinar mucho mejor cuáles son los márgenes óptimos para estos pacientes, y por supuesto, pues pareciera que los CTVs que nosotros definimos habitualmente del rango de 1 a 1.5 centímetros podrían ser para algunos pacientes insuficientes. Muchas gracias.